Ya. Esto lo que voy a mostrar ahora es como una parte nomás del desarrollo de la tarea uno. Seguramente lo suba mañana, el desarrollo entero. ¿Qué quiero decir de acá? Todavía no he revisado si están bien los cálculos, ¿ya? Pero como lo hice a la rápida, no me di cuenta si habré cometido errores, que eso es lo que tienen que ir viendo. En la prueba igual pueden cometer los mismos errores que lo hagan practicando, y entre más practiquen, más saben dónde se equivocan y pueden tener más cuidado, ¿ya? En el fondo, la primera parte de la tarea había preguntado por sacar cuánto vale B1 PIC, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo había dicho para un... Tengo una fuente de su BPIC desconocido, pero lo que sí sé que esa fuente, cuando tiene una corriente de 2 seno de teta menos 120 menos esto más lo otro, ¿ya? Para no decir toda esa cuestión, disipa una potencia de 600 watts, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la potencia activa es la integral de el voltaje y la corriente en el tiempo, ¿ya? Y divido todo eso por el periodo. Y eso es lo que tengo acá, ¿ya? Nombré esto A y lo desglosé, ¿ya? ¿Qué hice? Multiplicar esto, B1 pi, seno de teta menos 120, lo multipliqué por esto, después lo multipliqué por esto, y lo multipliqué por esto, y cada una en su integral, ¿ya? Pero el principio de ortogonalidad me dice que solamente van a quedar la multiplicación de señales que tengan el la misma frecuencia, ¿ya? Entonces, la única que tenía la misma frecuencia era esto, ya que justo era seno de teta menos 120 grados por seno de teta menos 120 grados. Y ahí al final queda al cuadrado. Pero todas las demás tenían teta menos 120, el otro tenía 5 teta menos 120 y el otro quedaba teta, o sea, 7 teta menos 120 multiplicándose a lo que me refiero por teta menos 120. El único que tiene la misma es la primera parte. Ya, por ortogonalidad, todo lo que tenga frecuencias diferentes se hace cero. Ya, entonces esta integral se hace cero por ortogonalidad, esta integral se hace cero por ortogonalidad y solamente queda esta. ¿Ya? Una sinusoidal al cuadrado. Entonces la voy trabajando, la voy trabajando, la voy trabajando, despejo, o sea, al final, cuando ya no puedo avanzar más, empiezo a reemplazar por sus correspondientes teta 1 y teta 2, ¿ya? O teta 3. Ya, pero ahí como dejé todo en términos de teta 1 hasta teta 1 más t, porque si se dan cuenta, esto es como, a ver, a ver. Si se dan cuenta, las dos señales eran senoidales, aquí, y las dos eran así, ya estaban en fase, ¿ya? Entonces yo puedo integrar desde un punto hasta otro punto. Ya, entonces, más fácil graficar entre 0 y 360 grados, ¿ya? Pero tienen un desfase también, ¿ya? Voy a explicarlo de nuevo, porque esta señal está desfasada, ¿ya? Está con un desfase de menos 120, así que parten más 120, ¿ya? Algo así me iba a quedar, ¿ya? Pero si me doy cuenta de lo siguiente, me ahorro hartos pasos, ¿ya? Porque acá ocupé teta, que era cero, y ocupé el periodo 360. ¿Por qué? Porque esta señal, si yo parto acá y termino en 360, el periodo también es T, ¿ya? Entonces es más fácil graficar entre 0 y 360 grados que entre 120 hasta 120 más t. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Ninguna de las dos señales cambian en el tiempo, siempre es la misma. La morada siempre es la misma función y la roja es es la misma función. Entonces yo puedo integrar desde donde empieza hasta donde termina, o puedo integrar de cualquier punto a otro punto con que se complete, ¿ya? Porque no estoy obligado a partir en ningún punto, solamente porque ambas señales siempre son, cada una es siempre la misma. ¿Ya? Ahora si hubiese sido, no sé, algo así, con algo así, ahí ya no puedo.
porque esta señal vale algo, pero aquí vale otra cosa, ¿ya? La función, porque esta senoidal siempre vale seno con el desfase. Ya creo que se entiende, o si no, igual lo puedo explicar después. Pero eso es lo que tenía que darse cuenta, pues si no lo ven así, hagan a la antigua, desde 120 hasta 120 más t, van a llegar a los mismos resultados, ¿ya? Entonces después tengo la fuente como, o sea, el circuito equivalente como va a quedar así, ¿ya? La primera apartado era con el igual a un cable, ¿ya? Entonces yo puedo hacer transformación de fuente, ¿ya? Hago la transformación de fuente. Si la tenía el positivo hacia arriba en el dibujo, quiere decir que cuando yo la dibuje en términos de corriente, la corriente tiene que subir, porque esta fuente, con la referencia que está con el dibujo, la corriente sube, ¿ya? ¿Qué valor tiene? I. ¿Cuánto vale I? E2 dividido en R, ¿ya? Ley de Ohm. Después, en la siguiente parte, yo digo, ya voy a poner que que la corriente baja, ¿ya? Yo medí esa referencia y nombré esta fuente de corriente como I2. Entonces, la corriente que baja es la corriente IDC, entonces la pongo positivo. Y esta corriente, la otra corriente sube, entonces la pongo negativo, ¿ya? Y al final I2 va a ser IDC menos I, y tengo la R, ¿ya? Si yo sigo el camino de la corriente asumo que la corriente pasa por la resistencia, entonces acá baja y acá sube la corriente. Así que el más queda polarizado hacia abajo, así que la E de la fuente equivalente va a quedar con el más hacia abajo. ¿Ya? ¿Con qué valor? Ley de Ohm de lo de acá arriba. I de C menos I por R. ¿Ya? Entonces reemplazo por los valores que tengo ahí. Y era E2 dividido en R, de espejo, paso el R multiplicando adentro y al final queda esto. R por IC menos E2. Y esa IC es I de C, ¿ya? Reemplazo los valores y llego a este voltaje, ¿ya? 50 volts por la polaridad así, ¿ya? Ustedes si quieren pueden ocupar otras polaridades. Si hubiese puesto esta fuente con el positivo hacia, o sea, con la flecha hacia arriba, hubiese quedado el inverso de esto. Pero igual sigue siendo válido todo. La diferencia es entre que en vez de 50 hubiese quedado menos 50 porque esta E hubiese quedado para el otro lado. Pero se dan cuenta que no altera nada, sigue valiendo con la misma con B carga sigue valiendo lo mismo. Ya, pero ¿qué es lo que me importa realmente esta parte? Es esto que no lo había explicado antes, pero se lo iba a dar de tareas, pero ya, lo hice igual, porque justo este era el caso. Por ejemplo, la corriente y carga es variable. Ya voy a seguir primero con la idea del circuito y después voy a seguir lo que iba a decir. Y carga es variable, así que tengo que comparar todas las fuentes, ¿ya? BQ carga, BQ3, BQ2 y BQ1, ¿ya? Entonces tengo que calcular BQ1, ¿ya? Acá la tengo, listo. E1 menos B1, no hay nada más que hacer. Pero EQ2 queda como B3 menos B2, ¿ya? Si me doy cuenta, B3 y B2 tienen la misma amplitud, 70 y 70, ¿ya? Una es de menos 100 grados y la otra es de 400 grados, ¿ya? La de 400 grados le puedo restar 360 grados, ¿ya? Y me queda en 40, ¿ya? Porque siempre digo que lo mejor que pueden hacer es trabajar entre ángulos entre menos 180 hasta 180, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un menos, ¿ya? Y para dejarlo positivo, para dibujarlo directamente en el diagrama fasorial, eh, a 40 le puedo restar o sumar 180 grados para eliminar esto, porque acuérdense, multiplicar por menos 1 es exactamente lo mismo que al ángulo sumarle o restarle 180 grados. Así que menos con menos da más, ¿ya? Y dibujo eso. Y cuando dibujo esto, ahora es como un caso que no se había visto antes, que las dos señales no están justamente, o por lo menos una no está justamente con este eje o con este eje, porque todas las pruebas he visto que o siempre hay un vector que está justo con un eje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Porque antes cuando tenía un vector sobre el eje podía saber súper fácil cuánto vale cada ángulo, ¿ya? Y esta no es la excepción en todo caso, ¿ya?
el teta EQ2, que es, que es esto, por simetría, yo puedo saber que es el promedio del ángulo de esta con el ángulo de esta. ¿Por qué? Porque los B tienen el mismo, o sea, tienen la misma magnitud, por eso, ¿ya? Entonces, por simetría, BQ2 va a ser menos 140 menos 100 dividido en 2. Menos 240 dividido en 2, menos 120. Así que la roja está con un ángulo de teta EQ2 igual a menos 120. Ya, genial, tengo ese. ¿Ya? Pero si yo quiero, yo siempre llego al triangulito y para llegar al triangulito necesito saber alfa, a este ángulo que yo nombré alfa. Y ese ángulo de alfa, si se dan cuenta, es menos 140 grados, que es esta flecha, la diferencia entre esa flecha y el ángulo que encontramos recién, BQ2. Y eso es lo que hice acá. Lo puse en valor absoluto, porque a mí me interesa el valor positivo. Entonces la diferencia entre esta flecha, el ángulo, es alfa. ¿Ya? Entonces tengo alfa. Reemplazo y me da 20 grados. Eso quiere decir que finalmente el triángulo que voy a armar tiene, es este. ¿Ya? Entonces, si yo proyecto, esto vale B, uy, esto vale B, ¿ya? Por simetría, este ángulo es igual que, o sea, este ángulo es igual que este, porque estos dos son la misma magnitud. Entonces, si hago la proyección de este vector en el eje X, me va a quedar B coseno de 20 grados, y al otro lado también, B coseno de 20 grados. Y, no y recordar que lo de abajo es B equivalente. De hecho, lo voy a escribir con rojo. B equivalente, el módulo de B equivalente, ¿ya? La magnitud. Ya, entonces, B equivalente, la magnitud de B equivalente es igual a dos veces B coseno de 20 grados, ¿ya? Entonces, finalmente yo puedo decir esto, de que BQ al final es 2B coseno de 20 grados, seno de teta menos 120 grados en volt, ¿ya? Eso más que todo. ¿Se entiende esa parte? Porque yo creo que ahora voy a ver cómo, no voy a desarrollar ejercicio, pero voy a ir viendo pruebas que recuperé un poquito del profe, que se va a cortar en un par de segundos. Y más que hacer las pruebas, les voy a decir qué cuidados tienen que tener nomás. Ya o si no voy a estar como una hora más desarrollando cosas. Así que se corta esto, empiezo el tiro y explico esas cosas.